Hola, soy el alumno Fernando Rangel Martínez con matrícula A01799839. Yo les vengo a hablar acerca del reto de la materia síntesis de biofábricas. El objetivo principal fue producir la ADN polimerasa BCTI por medio del método de clonación y procesos de expresión del gen BCT-Pol-LF. También era purificar las proteínas por medio del método de cromatografía de afinidad y analizar los resultados en SDSPage. Pero ¿por qué queremos producir esta enzima? Esta es una ADN polimerasa termoestable obtenida de Geobacillus stereothermophilus. Presenta actividad en exonucleasa 3', 5' y tiene un tamaño aproximado de 9.8 kilodaltones. Esta tiene la habilidad de separar y amplificar cadenas de ADN a una temperatura constante sin requerir ciclos térmicos. Pero para poder llevar a cabo este reto necesitamos seguir una metodología específica. Esta la separamos en dos fases. La fase 1, que consiste en la metodología de la ligación y transformación para crear las células competentes y recombinantes, y la fase 2, que consiste en la metodología de inducción y purificación de proteínas. Para la fase 1 tenemos una metodología in silico. Con ayuda de la herramienta BenchLink, logramos hacer todas las simulaciones para saber qué hacer antes de empezar con el método experimental. Primero empezamos con nuestro vector origen, que es el PET15B-BST-LF, que contiene nuestro gen de interés, el BST-polimerasa. Para separarlos necesitamos realizar una digestión. Después de la digestión tenemos que amplificar nuestro gen por PCR. Y para poder realizar esto tenemos que diseñar primers. Para diseñar el primer forward ocupamos 33 pares de bases, iniciando con el codón de inicio ATG. Después le agregamos el sitio de reconocimiento de la enzima BAMH1 y le agregamos unas bases extras para facilitar el reconocimiento y mejorar su eficiencia de corte. Para el primer reverse ocupamos 30 pares de bases, incluimos el codón de paro, agregamos el sitio de reconocimiento de la enzima HindE3 y agregamos bases extras igual para facilitar el reconocimiento y mejorar la eficiencia. Después de esto, nos vamos con nuestro vector receptor. Igual realizamos la simulación de su digestión. Nuestro vector receptor P32-TIO-A+, vamos a realizar su digestión por medio de su sitio de clonación múltiple, utilizando las mismas enzimas que utilizamos para diseñar los primers y en el mismo orden BAMH1 para el primer forward y HindE3 para el primer reverse, para que así nos quede este resultado de acá arriba y se queden complementarios los sitios de las enzimas, para ya después hacer la ligación de nuestro vector receptor con nuestro gen de interés. Pero bueno, para llevarlo al método experimental, primero necesitamos extraer los plásmidos. Primero extraemos nuestro vector receptor, realizamos la digestión antes mencionada y purificamos de nuestra digestión. Hacemos un gel de agarosa para confirmar si la digestión estuvo bien realizada. Cortamos la banda y purificamos por medio de un kit para obtener nuestro vector receptor ya listo para la ligación. Mientras tanto, extraemos también el plásmido de origen, nuestro PET15-BCT-LF. Realizamos la misma digestión, cortamos, purificamos nuestro gen de interés y le agregamos le agregamos los primers antes diseñados. Amplificamos por PCR a las condiciones estándar, nada más que en la temperatura de alineamiento ocupamos 62.5 grados centígrados. Ya cuando tengamos listo nuestro amplicón, lo agregamos con el vector receptor y realizamos la ligación. Ahora después, con las células competentes que habían realizado compañeros de anteriores semestres, utilizamos la cepa HMS 174. Esta cepa tiene una gran facilidad para producir proteínas y la vamos a utilizar en este caso. Para realizar la transformación ocupamos el método de choque térmico, donde tenemos que exponer a nuestras células a una temperatura muy baja para después calentarlas a 42 grados centígrados y ya por este medio que se puedan lograr unir y realizar que las células competentes tengan nuestro vector recombinante y así crear células recombinantes. Ahora, para la fase 2, seguimos utilizando nuestras células recombinantes, pero ahora realizamos un cultivo semilla.
en este cultivo, que fue por medio de inoculación. Después hacemos otro cultivo, pero ahora en un matraz. Vamos a hacer una concentración de 1 a 100 de 1 mililitro del cultivo semilla en 100 mililitros del cultivo con medio. Vamos a realizar dos matraces porque nuestro proceso para inducir va a ser empezar a inducir después de que nuestro cultivo haya llegado a un valor de absorbancia. Para el matraz 1 tiene que llegar al valor de absorbancia de 1, mientras que para el matraz 2 tiene que llegar a un valor de absorbancia de 0.5. Y cuando lleguen estos valores, tomamos una muestra antes de inducir, agregamos 10 microlitros de IPTG y empezamos a tomar muestras cada 2 horas, 3 veces, para que así tengamos pruebas después para analizar, para ver en qué parte o en qué tiempo se logró expresar más proteína que otra. Y también tomamos una muestra al día siguiente. Ya después de tener nuestras 8 muestras listas, centrifugamos para lograr obtener una fase soluble y una fase insoluble. Estas fases les, les damos el tratamiento necesario para que puedan ser leídas en un gel SDSPH. Con la biomasa que nos sobra la almacenamos en un tubo Falcon, centrifugamos y también obtenemos una fracción soluble e insoluble. Le damos un tratamiento a la fracción insoluble para que se pueda combinar con la fracción soluble, para así después meterla a la cromatografía de afinidad, para que así obtengamos nuestra proteína purificada y también necesitamos analizarla, por supuesto. Así que le damos el mismo tratamiento para que se pueda inyectar en geles de SDSPH. Ahora vamos con nuestros resultados y el análisis de estos mismos. Para empezar, vamos a analizar los resultados de la metodología en sílico. Como podemos observar, aquí tenemos el plásmido, ya realizada la ligación de nuestro P32 con el gen BCT polimerasa BCT-Pol y -LF. Los primers forward y reverse tienen las condiciones aptas para que puedan ser útiles y de gran ayuda y una gran eficiencia a la hora de amplificar nuestro gen de interés. La ligación, la verdad es que fue completamente un éxito, ya que en Benchling, cuando ocupamos el assembly WIRSA, no tuvimos cero warnings y cero errores a la hora de realizar. Ahora, para la metodología de delegación y la transformación, la verdad es que nosotros tuvimos un gran éxito a la hora de amplificar nuestro gen por medio de PCR. Podemos observar que aquí está el gel de agarosa de la PCR, donde se puede observar que tiene el tamaño esperado y no se le encuentra ninguna contaminación e incluso la banda se puede ver completa y con una forma uniforme. Después de obtener esta PCR, recortamos el gel de agarosa y realizamos por medio de un proceso de purificación la purificación de la PCR, donde también pudimos ver que fue exitosa y podemos ver que tiene el mismo tamaño esperado que se tenía antes de la PCR. Ahora para observar las digestiones del vector receptor y de nuestro DNA molde, que es nuestro gen de interés, pues la verdad es que no fueron tan exitosas, por así decirlo. La digestión en nuestro vector receptor, como podemos observar que está en el carril 6, no hay nada, absolutamente nada de vector, de nada, de NTP, y no aparece nada en el gel de agarose. Mientras que para nuestra digestión de nuestro DNA molde, no nos aparecen los tamaños esperados y podemos decir que la digestión fue errónea. Probablemente las enzimas no tuvieron la eficiencia necesaria o algún corte. O probablemente el error que es más seguro que haya pasado es de que el pipeteo y la forma de realizar estas digestiones no fueron las justas, las debidas, o sea, no seguimos un protocolo exacto y pues la habilidad la verdad es que falló un poco. Pero gracias al equipo uno que nos prestaron su DNA molde y el vector receptor ya digerido, es que pudimos seguir con la siguiente fase y cumpliendo el reto. Y en la fase 2, la metodología de inducción y purificación de proteínas, podemos observar que sí se expresaron las proteínas. En este gel que podemos observar aquí es el gel de nuestro matrazón, donde aquí inyectamos el marcador, la muestra antes de inducir, muestra de 2 horas,
4 horas, 6 horas, y hicimos fase soluble de la muestra de 24 horas y fase insoluble de la muestra de otras 24 horas. Como podemos ver en la de muestra antes de inducir, no se expresó la proteína, pero en la siguiente sí se expresó incluso en el mismo tamaño, en la misma zona y con el mismo tamaño en las muestras ya inducidas. Podemos decir que en la muestra, en la fase insoluble, se encuentra una gran y mayor expresión de proteína que en las anteriores. Y también podemos decir que en las muestras de 24 horas se ven las bandas más intensas. Este es de nuestro matraz 2, que aquí, aunque hubo un problema con el gel de SDC Page, ya que los pozos estuvieron un poco inclinados, se puede ver que sí expresó igual la proteína. En la muestra antes de inducir no, pues no tenemos proteína, obviamente, pero en la muestra 1, 2, 3, que todas las inducidas sí se expresa la proteína igual en el mismo tamaño y en el mismo sitio donde debería de estar. Aquí inyectamos nuevamente la muestra 3 y la muestra 24 de muestra fase soluble de 24 horas, ya que fueron las que sentimos que tenían los pozos más raros o chuecos y que podía afectar en la expresión de la proteína. Pero al igual podemos confirmar que en las muestras de 24 horas se ve las bandas más amplificadas, más grandes, así que se nota una mayor expresión de proteína que en las otras. Y después de la cromatografía de afinidad, tenemos nuestra purificación de proteínas, donde podemos ver que en la fracción soluble ya se nos presenta como un 60% aproximadamente de nuestra expresión de proteína. En el flow through que queda muy poco la que es el desecho de la purificación de las proteínas, pero podemos ver esta gran expresión tanto en la fase 25, 26 y 27, alcanzando más del 90% de expresión de proteína. Podemos ver que están purificadas, aunque tienen un poquito de contaminantes, pero se logró alcanzar la purificación esperada y la expresión de la proteína. Esto concuerda con la gráfica que nos dio el cromatógrafo, ya que también tiene un pico justo en la fase 26, en el tiempo 26. Como conclusión, podemos decir que la biología molecular no solo es exclusivamente para procesos en el laboratorio, sino que también nos puede ser de gran ayuda para producción de proteínas en la rama de biotecnología, como la modificación del vector recombinante, ya que gracias a que modificamos o que agregamos anteriormente el tag de histidinas es que se pudo hacer la cromatografía de afinidad. Esto nos ayudó a eficientar muchísimo nuestro proceso de producción de la proteína, ya que logramos obtener la cantidad esperada e incluso un poco más, ya que se alcanzó el 95% más o menos en los picos más altos. La verdad es que el diseño in silico ayuda mucho a eficientar todo este proceso de la producción, ya que sabes qué esperar, sabes los pasos que debes de seguir, sabes qué es lo que no debes de hacer. Y siempre todas estas modificaciones génicas que se hacen en el vector recombinante te ayuda muchísimo a agregar ventajas para la producción de los diseños de biofábricas. Esperemos que este proceso de diseñar tu vector recombinante desde antes sea más involucrado en los siguientes procesos y se pueda encontrar en otros procesos más para eficientar la producción de proteínas. Gracias.